Hola, mi nombre es Kendra y en el día de hoy vamos a hablar sobre lenguaje, lengua y habla. Estos tres son muy importantes en nuestra vida cotidiana. Pero si empezamos primeramente de qué es la lengua, se puede decir que este es el sistema de signos escritos orales que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. Bueno, del segundo tema que vamos a hablar es de qué es el habla. Y el habla es otra cosa diferente, ya que ésta se basa en la realización de una lengua, es decir, el acto individual, por el medio o el cual una persona hace el uso de una lengua para poder comunicarse, por decirlo así, elaborando como si fuera un mensaje según las reglas, convenciones gramaticales, cosas así que se comparten durante una misma comunidad lingüística. Bueno, ahora sí nos vamos a basar en el lenguaje. El lenguaje, por otra parte, se puede decir que es un poco más extenso. ¿Por qué más extenso? Porque el lenguaje tiene tipos de organizadores más que todos así, y también tiene ciertos conectores. Pero si nos basamos en qué es el lenguaje, se podría decir que este es como si fuera una facultad que posee el ser humano para expresarse, comunicarse mediante diferentes sistemas, por decirlo así. Estos también no se reducen a las palabras, ni tampoco a la utilización oral o escrita, sino que abarca a cualquier conjunto de signos. Como así, o sea que la lengua prácticamente es uno de los instrumentos del lenguaje, en la lingüística concreta, como yo lo había dicho, en la lingüística. Y existen una multitud de ellas. Es decir, porque por el último, o sea, son varios conectores, por decirlo así, el habla, ya que este es el modo en el que nosotros creamos las lenguas. Entonces tiene que ver ciertos conectores del lenguaje. Ahora sí, vayamos a los tipos. Bueno, el primer tipo de lenguaje es el lenguaje verbal. ¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos lenguaje verbal? Pensé. Bueno, el lenguaje verbal, este es un tipo que requiere el uso de las palabras, como así que se establecen para establecer la comunicación dependiendo de signos, utilizando como un cierto lenguaje verbal, como su nombre mismo lo dice, que puede ser como de dos tipos, oral o escrito. El lenguaje oral, este es el segundo tipo de lenguaje, así como yo lo clasifiqué. El lenguaje oral, este más que todo, requiere el uso de los signos sonoros. Ojo, si nos basamos en el lenguaje verbal, estos son signos utilizados, pero son nada más dos tipos, que es el oral y el escrito. Pero acá cambia, acá son de signos sonoros. ¿Qué son los sonidos? Sonoros, sonidos. Son palabras iguales si las escuchamos mejor. Son sonidos que hacemos para formar las palabras. ¿Cómo así? ¿Cómo se caracterizan? Se caracterizan porque se depende o se aprende de una forma natural, por decirlo así. Pasemos al tercer lenguaje. Bueno, si nos pasamos en qué es el tercer lenguaje, es el lenguaje escrito. Kendra, ¿qué es el lenguaje escrito? El lenguaje escrito, por decirlo así, es un sistema compuesto por signos. Cada uno está compuesto por diferentes signos, pero los signos de estos son gráficos. ¿Cómo así? Gráficos alfabéticos, por decirlo así. ¿Cuáles son los alfabéticos? Ya debemos saber. Como letras y números, por decirlo así. Este sistema también tiene una cierta caracterización y esta se caracteriza por tener reglas, por decirlo así, que son aprendidas para poder usar signos correctamente o para crear mensajes. Como hablamos del lenguaje verbal, también hay un contra, que es el lenguaje no verbal. Existen varios tipos, obviamente, pero el lenguaje no verbal, este es un tipo de lenguaje que se utiliza como imágenes, expresiones faciales,
como cuando uno está molesto, cuando sonríe, cosas así. También las posturas corporales, por decirlo así, o para crear un mensaje. Este más que todo presciende por completo, o sea, en el uso de las palabras orales o escritas. Y este más que todo se considera como un signo vital no así, sino una cierta importancia en el proceso comunicativo. Pasemos al siguiente lenguaje. El lenguaje icónico. El lenguaje icónico, si nada más de solo escuchar su nombre podemos decir que es el lenguaje icónico. Y el lenguaje icónico, más que todo, son un ejemplo de estos, son cuando va manejando en las carreteras. Uno siempre vemos unos ciertos avisos que son estos, como de comida o cosas así. Bueno, esos son signos icónicos. Esos son un tipo de lenguajes que utilizan para saber qué debes hacer o no hacer. O sea, hay contras. Muchísimas gracias por prestar atención a mi exposición.